Y para finalizar el simposio, el doctor Roldán nos hablará sobre ecocardiograma en la evaluación de pacientes neurológicos. Muchas gracias. Soy el doctor Roldán. Quiero agradecer primero a los directivos de la academia y al doctor Aroz por la presentación y sobre todo a los que nos están viendo. Yo voy a poner imágenes a todo lo que nos han contado sobre neurocardiología. Los objetivos, desde luego, que es entender las principales factologías que afectan al eje corazón-cerebro, entender la utilidad de la ecocardiografía, que es una herramienta muy socorrida, y subrayar la importancia del equipo corazón-cerebro y dar mensajes sobre la asociación de síntomas que nos despiertan la sospecha de patologías no tan frecuentes. El eco, como saben, es un auxiliar universal porque es muy asequible, relativamente económico y que solo tiene un efecto secundario, que es un mal diagnóstico, que por desgracia es algo que también está aumentando porque debido a la sencillez de los equipos se está haciendo muy popular y gente que no está preparada está haciendo mucho eco también. Lo podemos hacer desde el tórax, poniendo el transductor en el tórax, ya tenemos una imagen clara del corazón, o lo podemos meter en el esófago, entre otras partes, porque también lo podemos meter en los vasos, incluso dentro de las cavidades cardíacas, y en el esófago vamos a estudiar muy bien la parte posterior del corazón, que es donde se forman la mayor parte de los émbolos que después viajan a otras partes del cuerpo, entre ellos el corazón. La resolución, desde luego, la resolución del transesofágico es mucho mayor. Aquí les estoy enseñando un trombito dentro de la aorta en tridimensional y también en imagen tridimensional una prótesis mecánica en posición mitral, para que vean que se pueden ver no solo el anillo, sino hasta los puntos de sutura de la válvula. También podemos hacer evaluaciones combinadas. El transesofágico es un estudio semi-invasivo y lo vamos a dejar solo para circunstancias donde nos va a cambiar la actitud diagnóstica o de tratamiento. Aquí, en la imagen de la izquierda, es un corazón, bueno, es un estudio transtorácico donde estamos metiendo burbujas, que es solución salina agitada en el corazón, y estamos viendo que esa solución salina, esas burbujas que no atraviesan la barrera pulmonar, están apareciendo en cavidades izquierdas. Y entonces inferimos la presencia de un foramen. Hay que señalar que el 30% de la población en estudios de autopsia pueden tener un foramen permeable. Entonces, siempre que veamos un foramen en presencia de un evento vascular cerebral, siempre será una inferencia de que por ahí pasó algún trombo. Si lo queremos ver anatómicamente para estratificar el riesgo y saber si tenemos que cerrarlo o no, entonces lo vamos a ver a través del transesofágico. Fíjense, la sangre llegaría por aquí. Esto es un remanente embrionario que dirige la sangre exactamente hasta este punto, que es donde estaría el foramen oval. El transesofágico nos permite definir, en caso de que fuera un trombo, las burbujas nos lo ven funcionalmente, o sea, hay cortocircuito, y el transesofágico nos lo permite ver anatómicamente. Y en todo caso, si hay una indicación de cierre, el programarla conociendo las características del foramen. Es difícil que pase, es un hole-in-one, por ejemplo, en golf, puede pasar, pero es muy improbable. Pero aquí tenemos imágenes de trombos en tránsito, donde tenemos un coágulo, que es el que estoy señalando ahora, que se quedó atrapado por la cabeza en el foramen. Estaba pasando ya de cavidades derechas a cavidades izquierdas. Entonces, el trombo en tránsito, desde luego, es una evidencia de que sí, el problema vascular cerebral viene del sistema venoso de las piernas, pero a través del corazón, a través de ese cortocircuito, pasa la circulación arterial y de ahí al cerebro. ¿Cómo vamos a tratar y cómo vamos a hacer prevención secundaria después de un infarto cerebral? Pues depende de la fisiopatología y ahí el ecocardiograma nos va a dar una información básica para saber si tenemos flujos lentos, como en este caso con insuficiencia mitral, que estamos viendo que la sangre se empieza a hacer visible al ultrasonido. ¿Por qué? Porque cuando se lentece la sangre se hace más densa. Eso es un estado procoagulable, entonces necesitamos anticoagular este paciente. Aquí estamos viendo en la pared de una arteria de la aorta. Entonces, esto es después de una placa ateromatosa que se inflama, se rompe y se forma un coágulo diferente al que se forma en esta circunstancia. Aquí la estabilización de la placa es lo principal, entonces dar antiagregación y dar estatinas. Y este último caso, que es un estudio viejito de 1998, donde estamos viendo el corazón, las 4 cavidades, estamos viendo una imagen
de una masa que se mete hacia las cavidades izquierdas y hacia las cavidades derechas y que perfora la cruz del corazón. Esto es una endocarditis. Entonces, desde luego, si tenemos material infectado y que emboliza el sistema nervioso central, no necesitaríamos, en todo caso, trombolizarlo, sino más bien tratamiento etiológico. Aquí tenemos otra imagen donde se observa esto que les contaba yo de flujo de contraste espontáneo, cómo la sangre se hace visible al ultrasonido en imagen bidimensional y en imagen tridimensional, como un remolino. Tratamiento profiláctico con anticoagulación. Aquí estamos viendo cómo un paciente, esto es una orejuela, que es una parte muy íntima de la aurícula izquierda. Es una zona pequeñita donde se forman el 90% de los coágulos en fibrilación auricular. Aquí la tenemos limpia. Cuando entra en fibrilación auricular, aparece contraste espontáneo y este trombito. Entonces, a veces, cuando queremos cuando queremos cardiovertir a alguien de forma urgente y necesitamos descartar con urgencia un trombo, pues no nos sirve un estudio transtorácico, tendremos que hacerle un transesofágico. En esas orejuelas, en pacientes que no se pueden anticoagular, se ha propuesto cerrarlas. Y el eco también da imágenes tridimensionales de la apertura de la orejuela y se han diseñado diferentes tipos de dispositivos que permiten cerrarla de forma que no se formen coágulos y si se forman que no se vayan a la circulación general. Este no es un tratamiento para todos, desde luego que tiene que tener indicaciones muy estrictas y sobre todo tener contraindicación para los tratamientos convencionales que ya han sido demostrados. Algunos casos de complejidad a la hora de tomar decisión terapéutica. Si tenemos un paciente con una embolia, con un embolismo cerebral, y tenemos esta imagen ecocardiográfica con un gran coágulo que se soltó y no pasa al ventrículo izquierdo porque tiene estenosis mitral. Pero si vemos estas dos combinaciones de la imagen con el infarto, ¿qué decisión tomaríamos? ¿Lo trombolizaríamos? Si lo trombolizamos, probablemente este trombo se fragmente en 1000 segmentos y no le ayudaremos, por ejemplo. Entonces nos podemos plantear procedimientos intervencionistas, meter un catéter, intentar hacer trombolisis in situ, cosas así, que realmente, si solo viéramos el infarto cerebral llegando a urgencias, lo primero que pensaríamos es en trombolizarlo. Este es un caso parecido, solo que en una prótesis mecánica. Si se dan cuenta, hay un coágulo desprendido también que no termina de pasar porque la prótesis mecánica también tiene uno de los discos que no se mueve bien. Entonces, si tenemos un infarto en estas circunstancias y nosotros lo trombolizamos, sabiendo que después ya no lo vamos a poder operar de la cuestión de la prótesis mitral, de la que está disfuncionando, y este coágulo que tampoco es de un tamaño suficientemente pequeño como para quedarnos tranquilos a la hora de trombolizarlo. Por eso es muy importante siempre tener en consideración al equipo, por cuando mínimo del cardiólogo y del neurólogo en casos complejos, y tener la disponibilidad de hacer un ecocardiograma en urgencias en todos los servicios. La cardiomiopatía mitral solo quiero nombrarla porque es una entidad que está en búsqueda de factor clínico, pero sabemos por estudios prospectivos que hay ciertas características y daños del miocardio de la aurícula que puede condicionar arritmias de fibrilación auricular y por lo tanto riesgos embólicos. Cuanto antes la detectemos, pues más accidentes vasculares vamos a prevenir. Los mixomas, que realmente son los tumores más frecuentes del corazón, generalmente son benignos, pero traigo este caso realmente porque no es tan benigno, es un mixoma que se comporta de forma recidivante en múltiples localizaciones. Y eso es lo que se llama complejo de Carney, que es un tumor neuroendocrino. Y me sirve de pie para hablar también de otras enfermedades que son poco frecuentes. Pero primero, yo creo que la más frecuente y una de las principales motivos de consulta que vemos en la clínica general, que es la disautonomía. El corazón está envuelto por un plexo nervioso que está inervado por la unión del nervio vago derecho y el izquierdo y del tronco del sistema simpático, que realmente tiene una enorme interacción con el músculo y con la producción de síntomas, porque aparte tiene fibras aferentes del sistema nervioso central que transmiten dolor y otras sensaciones que la gente interpreta como enfermedad primaria del corazón. Y el problema es del sistema autónomo, que es más o menos como el director de orquesta. Tú puedes tener un primer violín estupendo, un corazón que funciona muy bien, pero si el director de orquesta no es bueno, la orquesta no va a sonar bien. Y tienen síntomas muy variados. Se pueden desmayar, pueden tener síncopes neurocardiogénicos, pueden tener ataques de pánico, pueden tener dolores generalizados, fibromialgia, etc. Entonces, ¿qué vemos en el corazón? Cuando estudiamos disautonomía, pues tenemos que evaluar el sistema autónomo y la anatomía. ¿La anatomía por qué? Porque hay
cuestiones como el prolapso mitral, el síndrome de Barlow, que pueden tener relación, desde luego que no es causa-efecto, son relaciones porque la hiperelasticidad de tejidos se asocian también a cuestiones disautonómicas. Y luego con Holter para evaluar la relación simpático-parasimpático y cuestiones así, y saber cómo tratarlo. Antes a la gente con disautonomía se le decía que no tenía nada porque no había ningún estudio que les dijera qué patología había, pero el que dice eso se olvida del plexo nervioso que envuelve el corazón. Entonces, esa puede ser una parte sencilla, como mareos o quizá un desmayo eventual, o puede ser muy incapacitante, como fibromialgias, ataques de pánico. Y sobre todo yo creo que la patología más característica de esto es lo que le llaman los japoneses el Takotsubo, que es la miocardiopatía post-estrés. Es como si le dieran un golpe al corazón. Se ven casos frecuentes en mujeres menopáusicas más. Después de un temblor en la Ciudad de México no es raro ver algún caso de Takotsubo. En cuestiones de sustos, de asaltos, etcétera, de repente es como si le dieran un golpe y se deja de mover parte del corazón, la parte de la punta, generalmente, por eso se llama Takotsubo, porque parece como una ánfora de los pescadores de pulpos japonesas. Entonces, cuando veamos esto, desde luego pensemos en Takotsubo, sobre todo el antecedente, pero descartemos siempre cardiopatía isquémica. Pero bueno, esto es uno de los ejemplos característicos de lo importante que es la interacción entre el sistema nervioso central, el autónomo y el corazón. Este es un artículo de Carrillo Esper, aquí presente. Se trata de los cambios electrocardiográficos en relación a las hemorragias subaracnoideas y cómo producen este tipo de taquicardia helicoidal que decía el doctor Márquez. Esta imagen la pongo simplemente para reforzar lo que había dicho antes. Si se dan cuenta, estas alteraciones sí se pueden relacionar con alteraciones de la movilidad del corazón. En este caso la punta como si fuera un Takotsubo, pero llega hasta acá. Nunca dejen de pensar en cardiopatía isquémica cuando vean esto. No piensen solo que es un síndrome de Takotsubo. En este caso era un infarto anterior extenso. Otros síntomas neurológicos que tienen mucha relación con la cuestión cardiológica es el síncope y las crisis epilépticas. Aquí les pongo 3 ejemplos de pacientes que pueden tener un síncope. El eco aquí lo veis con hipertrofia global. Es una hipertrofia, no tiene derrame, correspondiente a una miocardiopatía hipertrófica. En la segunda imagen vemos una válvula aórtica fibrosa y que no abre. Esto es una estenosis aórtica. Una estenosis aórtica que se acompaña ya de un síncope es una estenosis aórtica que hay que operar a la brevedad posible. Y el tercer caso, si se dan cuenta, el músculo se ve muy brillante, se mueve poquito, tiene derrame. Cuando vean estos datos en el ecocardiograma, el que tiene un poquito de experiencia, enseguida va a pensar en amiloidosis. Amiloidosis produce fibrilación auricular, la fibrilación auricular, embolias cerebrales, etcétera, aparte de otros síntomas que veremos ahora en un minutito. El Marfan, desde luego hay que considerarlo también como algo neurocardiológico, pero como una enfermedad sistémica, es genética, con una herencia dominante, autosómica, pero que también se relaciona a cuestiones neurológicas como la ectasia dural y en algunos casos hipertensión intracraneana, que es muy poco común, pero la ectasia dural es muy frecuente y es parte de los criterios diagnósticos. La sarcoidosis, también, recalcando, es una enfermedad también infradiagnosticada, son procesos inflamatorios, granulomatosos, que pueden afectar al cerebro, queda aquí como, pueden afectar cualquier parte, incluso los pares craneales, etc. Y que se relaciona a miocardiopatía hipertrófica, ¿por qué? Porque también hay granulomas dentro del corazón y también produce como bocados, como adelgazamientos del septum dentro del corazón en relación a ese mismo proceso granulomatoso que acaba destruyendo tejido. La amiloidosis, que está muy de moda, es la infiltración de fibras desnaturalizadas, de amiloide, que van metiéndose en el músculo y que, como ya tienen esa forma, ya no se pueden liberar y se van acumulando y van haciendo daño progresivo. Entonces, lo que veíamos antes, ¿no? Ecogenicidades atípicas, cierta disfunción. Cuando vean a alguien mayor con datos de amiloidosis que tienen túnel del carpo generalmente bilateral, a lo mejor canal lumbar estrecho, que han hecho un accidente vascular, a lo mejor un poquito más jóvenes, piensen en procesos infiltrativos. O sea, realmente no se trata de ver cosas raras siempre, pero sí de tener datos que nos orienten, nos señales, que sepan, que nos alerten hacia otro tipo de patología para que no las pasemos de alto, porque generalmente son de muy mala progresión. La enfermedad de Fabry forma parte de esas enfermedades que pueden empezar incluso en la infancia y no se diagnostican hasta después de 14 médicos y muchos años.
Hay una relación muy importante entre los síntomas neurológicos y la miocardiopatía hipertrófica, también por lo mismo. Aquí es por enfermedad lisosomal, acúmulo de glucosfingolípidos dentro del músculo cardíaco. Y los datos clínicos que nos tienen que hacer sospechar es cuando vemos hipertrofia, a lo mejor en pacientes que no son hipertensos, y les preguntamos acerca del sistema autónomo, de si sudan o no, porque ellos no sudan, si tienen crisis de dolor, sobre todo con estrés. Como está ligado al cromosoma X, los varones lo pasan peor, porque solo tienen cromosoma X, y es el enfermo, entonces lo desarrollan de forma más temprana. Y pueden ser niños que cuando va a ser su cumpleaños empiezan con fiebre y sintiéndose con muchísimos dolores, se enferman siempre el día del cumpleaños, o de repente le regaña al padre porque están jugando en vez de estudiar y entonces les empieza a doler todo. Entonces, son niños que realmente, si investigamos esos datos, a veces nos llevamos sorpresas, porque si no, nunca vamos a investigar, nunca vamos a diagnosticar correctamente a ciertos pacientes. Hay que interrogar muy bien todo ese eje neurohormonal, corazón y cerebro. La ataxia de Friedrich, nada más comentarla porque es una de las más frecuentes ataxias que se ven en neurología, y simplemente es como un mensaje para los neurólogos que busquen también cardiopatía, porque empiezan siendo hipertróficas, generalmente se hacen después con el tiempo dilatadas, y es algo que también puede cambiar el pronóstico de una enfermedad que de por sí es malo, donde el paciente se queda en silla de ruedas a edades muy tempranas. Nada más un recordatorio que las enfermedades raras son muy pocas, afectan 1 para 2000, aquí es la definición en México, pero que realmente cuando lo sumas son más de 10 millones de personas en todo el país. Y las conclusiones, que no olvidemos la interacción, la asociación de síntomas, la importancia de la colaboración neurocardiológica, que hay que estar actualizado permanentemente, y que los estudios de ECO los tienen que hacer cardiólogos, pero bien especializados, de alta especialidad. Un técnico que está haciendo un estudio va a ver esto, va a ver el corazón, un ecocardiograma. Un cardiólogo ecocardiografista que sepa un poquito más de medicina interna va a ver las consecuencias sobre el paciente, pero el médico real, el médico integral que ve un paciente en consulta, sabe que está viendo a toda una familia y todas las interacciones de esa familia, o sea, las implicaciones que tiene cada una de sus afirmaciones van a pesar mucho a la hora de hacerlas. Con esto termino. Muchísimas gracias.